Bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa el curso clínico y la atención del parto. Para el estudio de esto, deberemos de conocer los periodos del parto, qué procedimientos llevar a cabo al ingreso de una paciente en la sala de vigilancia de trabajo de parto, cómo voy a vigilarla y a cuidarla, o sea, el manejo de su primer periodo del parto, el manejo del segundo periodo del parto, cómo atender el parto espontáneo, el manejo del alumbramiento, que sería el tercer periodo de parto, y como complemento, evaluar las causas o el mecanismo de la producción de las lesiones del canal del parto, igual que la episiotomía y su reparación. Para iniciar, el doctor Friedman dividió en periodos del parto esta condición, de manera que el primer periodo lo establece el hecho de haber iniciado el trabajo de parto y durará hasta alcanzar la dilatación completa. Esto también se le da en llamar una fase cervical, porque las contracciones lo que están haciendo aquí, en este primer periodo de parto, es llevar a cabo una dilatación cervical que permita el paso del producto que se encuentra en el útero. El segundo periodo de parto es de la dilatación completa al nacimiento del producto. Se le da en llamar una fase pélvica, ¿sí? De manera que esta se extiende desde la dilatación completa hasta el nacimiento o expulsión del producto. Y el tercer periodo de parto, llamado también alumbramiento, es el que sucede después del nacimiento del producto hasta la expulsión de la placenta y las membranas, o sea, las secundinas o anexos fetales. El cuarto periodo de parto, como está ahí entrecomillado, pues no necesariamente ha sido aceptado, dado, y lo ponen ahí en algunos textos como sería la primera hora del puerperio, que es cuando pueden evidenciarse problemas frecuentes en las pacientes. Y el doctor Friedman, que hizo esa división, estableció esta gráfica en la cual, por un lado, se observa el progreso de la dilatación cervical, ¿sí? Y por otro lado, el tiempo en horas. Y lo divide el primera etapa o periodo de parto en dos grandes etapas, una llamada fase latente y otra fase activa. La fase activa la subdivide en una fase de aceleración, una fase de inclinación máxima o de declive máximo y una fase de desaceleración. Como se ve en la gráfica, en general, la fase latente dura 2 veces más que la fase activa, ¿sí? Es, de nuevo, ¿sí?, la clasificación de Friedman: primer periodo de parto, fase latente, del inicio del trabajo de parto a los 4 centímetros de dilatación, fase activa de 4 a 10 centímetros, subdividida en una fase de aceleración, de inclinación máxima y de desaceleración. Segundo periodo de parto, que es la fase expulsiva o la fase pélvica, es el tránsito del producto a través de la excavación pélvica hasta su nacimiento. Y el tercer periodo de parto, ya lo dijimos, es el alumbramiento, la expulsión de los anexos. Esta es una gráfica en la cual están integradas, junto con el progreso en la dilatación, el descenso del producto. Nótese en la gráfica de que el descenso, y aquí estamos hablando de un descenso desde el punto de vista del mecanismo de parto, o sea, cuando el producto, después de haber llegado a estar encajado, sí, rebasa las espinas ciáticas. Y este descenso, desde el punto de vista del mecanismo del trabajo de parto, se lleva a cabo avanzada la dilatación, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, que el encajamiento en una primigesta puede suceder antes
de formalizar el trabajo de parto, mientras que en una multípara, a diferencia de esta, es que el descenso se lleva a cabo y el encajamiento alcanzada una dilatación avanzada. Y establecieron el doctor Friedman esta duración como promedio en nulíparas y en multíparas, igual que el límite máximo de la duración de las diferentes etapas del trabajo de parto. De manera que la primera etapa de parto en una nulípara en promedio dura 12.3 horas y en la multípara, nótese, la mitad, 6.5 horas. O sea, indudablemente que la efectividad del trabajo de parto, ¿sí?, es más grande, más efectiva, ¿sí?, que en una nulípara. Y la fase latente en una nulípara, como promedio, dura 7.5 horas y su fase activa 4 horas, mientras que la multípara, ¿sí?, la fase latente mide 4.5 horas y la fase activa 1.8 horas. Límite máximo en la nulípara en fase latente no más de 20 horas, mientras que en la multípara no más de 14 horas, mientras que la fase activa en la nulípara no más de 12.5 horas y en la multípara no más de 5.2 horas. Periodo expulsivo o segunda etapa como promedio en una nulípara es de 1 hora, 0.8 horas, así fue promediado, mientras que en la multípara menos de media hora, 0.2 horas. ¿Sí? Y los límites establecidos son máximos para que se complete la segunda etapa en una nulípara es de 2.5 horas y en una multípara de 1 hora o 0.8 horas. Cuando llega una paciente a la consulta de emergencias, deberemos establecer el diagnóstico de trabajo de parto, de manera que la expresión clínica del parto, sí, es la percepción de dolor en hipogastrio de tipo cólico que sucede a intervalos regulares, generalmente formalizado el trabajo de parto de 2 a 3 contracciones en 10 minutos. ¿Sí? Y esa percepción dolorosa de la contracción tendrá irradiación a región lumbar. Por supuesto, si están siendo efectivas en cuanto a dilatar el cérvix o hacer descender el producto, esta tendrá otra expresión clínica agregada. En este caso, la dilatación cervical del primer periodo de parto es la expulsión de moco con ralladura de sangre, mientras que en la fase expulsiva, sí, será, junto con la contracción uterina, el deseo de defecar. Entonces, un verdadero trabajo de parto es aquel en que las contracciones ocurren con intervalos regulares, que son progresivas a través del tiempo en intensidad, en frecuencia y duración, y se acompañan de dolor, ya lo dijimos, ya sea en región lumbar, con irradiación al hipogastrio, o bien con inicio en el hipogastrio e irradiación a región lumbar. Esto es lo más frecuente. Y este dolor, generalmente, los analgésicos comunes y la sedación no lo quitan. Y por supuesto, hablábamos de la efectividad de las contracciones, que están manifestadas porque el cuello se dilata. Contrario a esto, las características de un falso trabajo de parto es que puedan existir contracciones que no son regulares, o sea, suceden a intervalos regulares y son de diferente intensidad. Por supuesto, en este caso no son regulares. Igual no son progresivas
en cuanto a intensidad, frecuencia y duración. Y la manifestación de dolor es un dolor continuo, no tipo cólico, generalmente referido al hipogastrio. Y este malestar o dolor generalmente lo alivia los analgésicos comunes. Y por supuesto, si es un falso trabajo de parto, no serán efectivas esas contracciones y el cuello permanecerá sin alteraciones, o sea que no existirá ni borramiento ni dilatación. Una vez que llega la paciente y que determinamos que está en trabajo de parto, deberemos evaluar la historia clínica completa y hacer la anamnesis y la evaluación de antecedentes, tanto de orden general, personales patológicos, hereditarios, no patológicos, ¿verdad? Y igual que los antecedentes ginecostétricos. Y lo vamos a completar, por supuesto, con un examen físico. Estableceremos que sus signos vitales se encuentran en parámetros normales y evaluaremos las características de las contracciones. Si son regulares, con qué frecuencia y qué duración tienen estas. Aquí es importante recalcar, clínicamente yo puedo evaluar las características de las contracciones colocando mi mano izquierda, que generalmente es la más sensible, sobre el vientre de la paciente, en la porción más prominente, y con el reloj en la mano, sentir cuándo inicia una contracción y cuándo termina, y no mover esa mano durante 10 minutos. La evaluación de la intensidad de las contracciones será tratando de deprimir la pared uterina durante el acmé de la contracción. Si logramos deprimir la pared uterina durante este acmé de la contracción uterina, eso hablará de que la contracción no es vigorosa, ¿sí? Para establecer cuándo se formalizó el trabajo de parto, la pregunta, que es muy sencilla, es la de hacerle al paciente que nos refiera cuándo estas contracciones se hicieron fuertes y seguidas. Por supuesto, cercano el parto, siempre habrá contractilidad que tiene como finalidad madurar el cérvix, pero no es un trabajo de parto formalizado. De ahí el hacer esta pregunta importante. Y así, aunque sea de una manera poco precisa, establecer qué tanto tiempo tiene la paciente en trabajo de parto. Auscultaremos el foco fetal. Determinaremos la situación, la presentación y con un examen vaginal, de acuerdo a la evaluación del tamaño del producto por examen abdominal, la buena proporcionalidad fetopélvica. Investigaremos también si existe o no sangrado vaginal o líquido amniótico, consecuencia de la ruptura de las membranas. Esto último. Una vez que determinamos que la mujer está en trabajo de parto y de que determinamos que no tiene un trabajo de parto avanzado o en fase activa o, ya con dilatación completa, podremos llevar a cabo una evaluación electrónica de la condición del producto, de manera que el trazo espontáneo y la respuesta del producto con relación a las contracciones, o bien sin que ellas estuvieran, se le llama prueba no estresante o registro cardiotocográfico basal, y la prueba cuando tenemos que estimular contracciones será prueba estresante, de manera que aquí, en estas dos condiciones, dependiendo de la paciente, vamos a evaluar frecuencia cardíaca fetal, su variabilidad, si existe taquicardia, si existe bradicardia, si existen aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal junto con los movimientos del producto, que es una condición normal y esperada, ¿sí? Y cómo se comporta esta frecuencia cardíaca fetal de acuerdo a las contracciones uterinas, de manera que podrán existir caídas o deceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, las cuales se clasifican
de acuerdo a su aparición en relación a la contracción en tempranas, tardías o variables o DIPs 1, 2 o 3. El DIP 1 en el registro cardiotocográfico es una caída de la frecuencia cardíaca fetal como si fuera una imagen en espejo de la gráfica de la contracción uterina. Las deceleraciones tardías o DIPs 2, la caída de la frecuencia cardíaca fetal se inicia una vez que se alcanzó el acmé de la contracción uterina. Esta tiene significancia clínica, habla de acidosis o sufrimiento fetal. La primera, de la que hicimos referencia, habla solamente de un reflejo consecuencia de la compresión de la cabeza fetal como consecuencia de la contracción. Y las deceleraciones variables, o DIPs 3, son las que suceden sin tener relación con la contracción uterina. De ahí que se les llame así variables y generalmente coinciden o son consecuencia de compresión del cordón entre la pared uterina, ¿sí?, y el cuerpo o la superficie del cuerpo fetal. Estas pruebas deberán efectuarse para determinar la condición de salud del producto cuando se determina que la paciente no está en trabajo de parto, ¿sí? De manera que un registro normal o reactivo deberá tener movimientos fetales en los cuales existan aceleraciones del producto y que tenga este registro una variabilidad normal. Habrá una clase en la que se explique de mejor y más extenso estas condiciones que estoy haciendo mención. En el examen vaginal vamos a determinar el borramiento del cérvix, su dilatación, la posición del cuello con relación al eje de la vagina, o sea, la posición que tiene el eje del cuello con el eje de la vagina. Lo más común cuando no hay trabajo de parto es que sea una posición posterior al eje de la vagina, o sea, el orificio cervical externo del cérvix lo encontraremos en el fondo del saco vaginal posterior. A medida que, si existe trabajo de parto y avanza esto, llegaremos a tener un cuello en el eje de la vagina, en que coincide tanto el canal cervical y el eje de él con el eje de la vagina. Determinaremos también la presentación, la variedad de presentación y la altura de la presentación, así como con relación a las espinas ciáticas, igual que también determinaremos la variedad de posición. En la clase anterior de mecanismo de parto hicimos relación de cómo examinar. Aquí, en una paciente que está en trabajo de parto, el examen completo deberá ser, después de haber introducido los dedos, tanto el segundo como el tercero, ¿sí? O sea, el índice y el medio, a través de la vagina, presionando contra el recto hasta el fondo del saco vaginal posterior. De ahí correremos examinando el cuello, ¿sí? Y entonces vamos a evaluar la posición del cuello, qué longitud tiene el cuello que correspondería al borramiento, o sea, qué tan acortado está y la dilatación que tenga. Estableceremos la integridad de las membranas y para establecer la variedad de posición buscaremos en esta misma condición y en este mismo examen una sutura y seguiremos con nuestros dedos hacia el extremo de esa sutura para determinar si es la fontanela posterior o menor o lambdoidea y dónde se encuentra, en qué cuadrante de la pelvis, si es adelante, en el cuadrante anterior izquierdo, que sería un occipito izquierdo anterior,
o en el cuadrante anterior derecho o una derecha posterior. Después de evaluar esto, tendremos que evaluar, ¿sí?, la arquitectura de la pelvis, en la cual podemos determinar la longitud, ¿sí?, del diámetro conjugado diagonal, tratando de palpar el promontorio y ver qué tanta distancia existe de ahí, del promontorio, al borde inferior de la sínfisis del pubis, de acuerdo a lo que mida la extensión de nuestros dedos. Al restarle 1,5 centímetros determinaremos cuál es la longitud del diámetro conjugado obstétrico, que es de los anteroposteriores el menor, y que hicimos relación de él en el mecanismo de parto, de acuerdo al encajamiento. Después de esto, trataremos de palpar las líneas inominadas, las cuales de una pelvis de dimensiones y arquitectura normal, solamente la palparemos en la mitad anterior de ellas. Seguiremos corriendo nuestros dedos para determinar qué tan abierto es el arco retropúbico, ¿sí?, considerando que debe de ser amplio. El ángulo retropúbico cerrado corresponde a pelvis de tipo androide o antropoide, y uno muy extenso o muy abierto a una pelvis plana. Después de esto, evaluaremos la altura y la inclinación del pubis. La inclinación debe de ser de 45 grados con la horizontal, y su altura no más de 4,5 centímetros. Correremos también nuestros dedos hacia atrás de nuevo para evaluar la curvatura y la concavidad y qué tan amplio es el sacro, ¿sí? Recordando, un sacro plano y proyectado hacia adelante corresponde al plano de una pelvis androide, ¿sí? Seguiremos hacia los lados para determinar las espinas ciáticas, para ver si son prominentes o no, y si las paredes de la pelvis, ¿sí?, se dirigen hacia adentro, o sea, convergentes, como sucede en una pelvis de tipo androide. En una pelvis ginecoide, las paredes de la pelvis son verticales y las ramas y las espinas ciáticas son romas. Al mismo tiempo, de acuerdo a cómo evaluamos el sacro, estaremos evaluando la distancia que existe del borde del sacro, o sea, la escotadura sacrociática, a las espinas ciáticas, recordando que una escotadura sacrociática cerrada o de poca extensión corresponde a una pelvis androide, y una muy grande corresponderá a una pelvis de tipo antropoide, ¿sí? Siguiendo hacia adelante, y ya para terminar, después de haber evaluado las espinas ciáticas y la distancia entre ellas, evaluaremos el ángulo subpúbico, que deberá ser mayor de 45 grados. Y una vez que hayamos terminado el examen, por oposición o palpación directa con ambas manos de las tuberosidades isquiáticas, determinaremos el diámetro transverso de la pelvis. Este es el examen completo para evaluar arquitectura y dimensiones de la pelvis: presentación, variedad de presentación, posición, variedad de posición y las condiciones del cuello. Junto con esto, ya lo dijimos, si es la paciente que ya la vamos a admitir, deberemos de evaluar sus signos vitales y la revisión de la historia clínica. Y vamos a llevar a cabo la preparación para el parto, preparación del periné, y vamos a ver con qué frecuencia llevaremos a cabo los exámenes vaginales para ver el progreso del parto y evaluar si requiere o no la aplicación de un enema, y por supuesto, exámenes de laboratorio que actualicen la condición de la paciente. La preparación del periné lleva como finalidad disminuir la oportunidad de contaminación el momento
de atención del parto, de manera que deberá llevarse a cabo la tonsura de la mitad posterior de la vulva. Y los exámenes vaginales se van a prodigar de acuerdo a las características de las contracciones uterinas en cuanto a su frecuencia, intensidad, duración y la expresión clínica de un primer periodo de parto o de un segundo periodo de parto.